El mismo Marx exigía que los filósofos no solo interpretaran el mundo, sino que lo cambiaran. Filoparchando, una construcción del pensamiento en colectivo. Vení y construyamos pensamiento juntos. Bajo un puente. La ciudad sigue su curso obediente. Las ruedas giran y los relojes dictan su ley. Pero allí, donde el concreto deja un respiro, un cuerpo decide romper el orden. El salto comienza como una negación del mundo. Las ruedas se alzan, la gravedad titubea. Y el tiempo, ese antiguo dios de los hombres, suspende su sentencia un instante. En el aire no hay pensamiento ni miedo. Solo el silencio lúcido de quien es toda presencia. La desconcentración podría ser fatal, porque la mínima duda podría ser una caída. Quizás ese segundo sin peso sería lo más cercano a la eternidad, un parpadeo donde el cuerpo recuerda que existir es sostener el vuelo, aunque el suelo, inevitable y paciente, aguarda abajo como el destino. Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Filoparchando. Hoy estamos con un nuevo programa muy interesante acerca del deporte extremo. Me presento para todos, soy Johnny Estrada, estoy con mis compañeros Mariana Silva, Camilo Carmona y Wilder Carmona. Son hermanitos. No mentiras, y también presentamos a nuestro invitado, también para que se presente de una vez. Hola, mi nombre es Juan Pablo Jaramillo, invitado en esta velada filosófica el día de hoy para hablar al respecto de los deportes extremos. Yo soy perteneciente a la cultura del skateboarding, un deporte extremo que se frecuenta aquí, como también en otras partes del mundo, pero yo también vengo como a compartir esas perspectivas del deporte extremo desde cómo lo he vivido en el Valle de Aburrá. Bueno, muchísimas gracias, mi hermano. Bueno, pues presentemos entonces el problema de hoy, o no tanto el problema, sino como el tema que vamos a tratar. Es acerca del deporte extremo, pero lo vamos a ubicar determinadamente en la 4 Sur, ¿cierto? Cómo se ha dado la apropiación del espacio de la 4 Sur para el deporte extremo. Y entonces lo que queremos hacer es un análisis de la relación que existe entre el cuerpo y el deporte, y el cuerpo y la configuración de los espacios. Entonces, bueno, yo creo que hoy tenemos bastantes puntos de vista interesantes a la hora de abordar este tema. Uno es pues de la relación del cuerpo y el deporte, y otro de la relación del cuerpo y el espacio. Creemos que incluso investigando a través de la fenomenología, podemos entender cómo a partir de la misma configuración del cuerpo se pueden configurar también los espacios, y es la configuración del cuerpo, ya desde Van den Fels, que fue uno de los filósofos que investigamos, habla del aquí, entonces cualquier lugar donde un ser hablante enuncie un aquí, ¿cierto? Estoy aquí. Entonces es a partir de allí donde se puede configurar otras latitudes del espacio. Entonces, partiendo del aquí, del cuerpo que está ubicado en un lugar, podemos decir, hay una adelante, hay una atrás, hay una izquierda, hay una derecha, hay una arriba y hay una abajo. Y es bastante interesante lo que plantea Van den Fels allí, porque él parte de que esta postura de estar erguido, ¿cierto? De estar parado, la posición, digamos, natural del ser humano, te plantea que la cabeza está arriba, los pies en el suelo, pero también, entonces a partir de allí, pues si uno comienza como por lo más primario, pues él plantea como que, de ahí surgen entonces que el segundo piso, que el primer piso, de algo, ¿cierto? En el salto, por ejemplo, y es algo que se ve, digamos, en el deporte extremo o en la práctica del skateboarding,
el hecho del salto, de despegarse del suelo y no caer acostado, ¿cierto? Sino volver a mantener el equilibrio para volver a caer parado. Eso es algo interesante que digamos que desde esa perspectiva de Van den Fels se puede analizar, y es porque, claro, el salto, el despegarse del suelo, también te permite, digamos que lo que decía Cristian en una de nuestras reuniones, esa intencionalidad del cuerpo, esa cierta inteligencia que el cuerpo que ya tiene intrínsecamente, es de poder caer entonces en un equilibrio, en una estabilidad, y el no perder, digamos, como esa naturalidad o esa posición natural del cuerpo de estar erguido en un salto. Es algo bastante interesante que plantea Van den Fels a partir del aquí del cuerpo, ¿cierto? Como es entonces, plantea otras cuestiones como por ejemplo lo de adelante y atrás. Adelante y atrás plantea, por ejemplo, se los pongo pues a consideración para que ustedes lo reflexionen, es por ejemplo el hecho de que la realidad no la vemos como una pantalla, sino que la realidad la vemos con profundidades, ¿cierto? Con un horizonte interno de los fenómenos o un horizonte externo. El horizonte pues y las profundidades, lo que él plantea allí es que siempre tenemos un mundo de fenómenos al frente, pero ese mundo de fenómenos al frente, que es al cual ya le estamos prestando atención, porque la mirada y los ojos están mirando, pues están siempre hacia un lado, no hacia todo el panorama del mundo, pero eso supone entonces que si tenemos la atención al frente de los fenómenos que tenemos al frente, supone que también hay unos fenómenos alrededor o atrás en la espalda, a los cuales no estamos prestando atención. Entonces de allí surgen, incluso planteaba Van den Fels, que surgen cuestiones como la vanguardia o la retaguardia, cuestiones incluso dentro de la guerra, que estamos siempre expuestos a que algo nos atropelle por detrás, y entonces esas son cuestiones que van configurando nuestro movernos en el espacio, ¿cierto? El hecho de que tengamos que prestar atención a no chocarnos con lo que está atrás de nosotros, a no chocarnos con los fenómenos que tenemos alrededor y que no podemos ver porque hay puntos ciegos de la mirada, ¿cierto? Si prestamos atención a un solo lugar, pues entonces estamos dejando de prestar atención, dejando de ver un montón de fenómenos, pero que tenemos que saber que están allí. Eso, digamos, dentro de lo que es el deporte como el skateboarding o moverse en un espacio, digamos, yo digo más como moverse en un espacio, significa que hay algo ahí que tenemos que saber y que lo sabemos naturalmente, que desde pequeños aprendemos. Por ejemplo, yo a mi bebé, yo le digo, cuidado, te vas al abismo, pero es porque él todavía no tiene experiencia del abismo. Sí, se ha caído de la cama, entonces ya yo le digo, cuidado, y ya él sabe, ¿cierto? Pero ese aprendizaje de no chocarse con las paredes, de saber que hay algo detrás, porque a veces, digamos que tiene una reacción impulsiva y se tira hacia atrás y se choca contra la pared, se ha porreado. Entonces es también de ir aprendiendo, esa cuestión de ir aprendiendo cómo moverse en el espacio, cómo no ser afectado por los fenómenos, cómo no te golpean por la retaguardia. Eso es como algo que está configurado a partir de lo que es adelante y atrás, ¿cierto? Otras configuraciones como lo de la izquierda y la derecha, también entonces planteaba Van den Fels cuestiones como el orden que está siempre dispuesto a la mano derecha como la mano buena, la mano ordenada, la mano que es delicada, por ejemplo, y a la mano izquierda se le adjudican otros comportamientos como la rebeldía, no tanto el orden, ¿cierto? Más que todo como la rebeldía, y también se le ha adjudicado como la mano mala. Y eso es bastante curioso, que está inscrito dentro de la religión, inscrito dentro de los órdenes del Estado, que uno podría profundizarlo mucho más allá y decir, bueno, y entonces, ¿qué pasa con el lado derecho del cuerpo, que está dominado por la parte izquierda del cerebro, y digamos, y viceversa, ¿cierto? El lado izquierdo del cuerpo que está controlado por la parte derecha del cerebro, que muchas veces ya han adjudicado a ese lado negado, ese lado que ha sido negado al mundo. El mundo no está hecho para los zurdos, pero se le ha adjudicado ese lado al digamos, como un lado femenino. Y de alguna manera uno puede ver que
queda allí pues como una negación directamente de lo femenino en todos, no solamente en las mujeres, sino también en nosotros, nuestro lado femenino también como que se nos es negado y siempre se nos enseña con la derecha, con el orden y esas cualidades como esas cualidades que se le han adjudicado a la mujer, pues que no son netamente de la mujer, que son de todos, pero a la mujer se le ha adjudicado las cualidades como que el sexto sentido, que el cuidado, que el cariño, que la sensibilidad. Son cosas que, bueno, que están ahí dentro de lo que ha sido la configuración del cuerpo y en relación con la configuración del espacio. Bueno, yo creo que hay algo, comienzo con eso para darle pues como algo a ustedes. Hay algo, Johnny, que a propósito del individuo situado en el espacio, en este momento estamos en la comuna Guayabal, en la 15 Radio, para recordarles a nuestros oyentes que Filo Parchando está ejecutando un proyecto que salió beneficiado con recursos del programa de planeación, de desarrollo local y presupuesto participativo de cultura, aquí en la comuna 15. Este es uno de la serie de actividades que estaremos desarrollando. Voy retomando nuevamente el asunto de la espacialidad y la corporalidad. También habíamos tocado un poco el aspecto de que el cuerpo no es solamente un elemento más dentro de otros elementos que están ahí pues como arrojados en el mundo, sino que hay siempre una interrelación entre el cuerpo con el mundo, y que eso también permite que, como lo decía Johnny, así trayendo el ejemplo de el niño, es que a medida que se va teniendo como estos tropezones, esos encuentros pues digamos un poquito dolorosos con el mundo, eso permite que también el cuerpo mismo vaya adquiriendo una forma de habitar y de moverse dentro del espacio, que va a terminar siendo como una inteligencia corporal, que es lo que Merleau-Ponty desarrolla en su fenomenología de la percepción. Yo quiero aprovechar, y antes de que continuemos, es que planteemos la paradoja del día desde el principio, para que pues como que las personas que están digamos conectadas y que nos escuchen están reflexionando esta cuestión de la paradoja. Entonces, ¿cuál sería la paradoja del día? Claro que Cristian? sí. La paradoja que tenemos para el día de hoy es: si la vida palpita a través del riesgo en el deporte extremo. Esa es la pregunta que tenemos para todos ustedes. Están invitados a que de pronto en nuestras redes sociales o los que estén escuchando este programa se animen y nos den su perspectiva respecto a la pregunta: si la vida palpita a través del riesgo en el deporte extremo. Bueno, y Mari, ¿qué nos cuenta? Bueno, ahí con respecto al espacio, yo creo que es importante entender que todos vivimos en muchas etapas. Entonces, en un mismo espacio, uno experimenta pensamientos, emociones y tensiones físicas. Es como si estuviéramos en un multiuniverso mientras nos coleccionamos con todos al mismo tiempo. Por eso es que el deporte extremo se convierte en una actividad en donde uno intenta, por lo menos, aislarse de ese ruido interior. Porque es que todo lo externo, todas las cargas que uno ve, como que se levanta y ruido, realmente vienen de la parte interna. La desarmonía viene de ahí. Entonces, cuando uno vive en esa desarmonía de, bueno, estoy preocupado por un problema económico, un problema de pareja, eso lleva a que mi día a día se convierta en un lastre de un montón de cosas que no me dejen ver más allá. Entonces, siempre estoy en un caos emocional y físico. Y eso hace que la relación con el cuerpo y con las demás personas, es decir, con los demás cuerpos, sea igual. De manera que yo creo que el deporte extremo, al igual que la meditación, al igual que, por ejemplo, sumergirse en donde tenemos que fijar la atención y la conciencia a una sola actividad, se vuelve una forma de acabar con esa inarmonía física. Es una forma como de embullirnos completamente en esa actividad, y ahí es cuando la conciencia puede llegar a un estado de armonía. Sí, yo creo que de alguna manera también lo que es el deporte sirve mucho como un entrenamiento para nuestra propia vida, ¿cierto? Porque el deporte es algo que hay que practicar, que no se logra a la primera, y un buen nivel en cualquier deporte se logra con práctica. Y es muy interesante cuando uno logra superar sus propios límites. Uno siempre está dentro de unos límites y se supera, y se supera, y se supera. Y de eso se trata en el deporte. Bueno, yo, no sé, hago 80 golpes en el golf,
quiero hacer 79, uno menos, solo uno, pero ese uno significa una superación en términos de concentración. Mejorar la propia marca, eso pasa mucho en el deporte, y que también de alguna manera eso habla de un estado de conciencia, ¿cierto? De un estado de concentración, lo que planteaba Mari. Yo creo que planteemos en términos generales como que nosotros en este programa queremos plantear cómo en el espacio se relaciona este deporte, ¿cierto? Cómo se relaciona este deporte en el espacio y cómo se relaciona con el cuerpo, pero entonces tengo una perspectiva poniendo una perspectiva amplia del tema para que pasemos a la siguiente sección, es cómo a partir de esa espacialidad y dentro de la espacialidad queda la memoria, o podemos construir memoria de la memoria de lo que se hace, de las actividades que configuran dichos espacios, un espacio como la 4 Sur que está configurado por la actividad del skateboarding, pero también la memoria que queda allí. Entonces los espacios han sido transformados, han sido rayados, hay grafitis, han pasado cosas, hay gente que ha convivido allí, ahí se han generado unos tejidos sociales. Eso por un lado para analizar. Otra cuestión es entonces la relación con el deporte, del deporte con el cuerpo, entonces los límites, lo que hemos acabado de mencionar, esto de romper su propia marca, de cómo se experimenta ese deporte cuando es en el goce, sabiendo que una actividad como el deporte o el arte, que son actividades que van más allá de la mera subsistencia, actividades que nos hacen realmente humanos, porque son actividades que se nos dan dentro del mero goce, ¿cierto? Bueno, a sabiendas de que hay ahora una industria alrededor del deporte y que también allí hay un montón de competencia y que hay gente que lo toma como un trabajo, pero creo que lo principal en el deporte es el goce. Entonces, ese va a ser como el tema principal que vamos a tratar, o por lo menos en términos generales vamos a tratar de hacer ese análisis entre cuerpo y espacio y deporte. Pero entonces pasemos a la siguiente sección, que es con nuestro invitado, y nuestro invitado entonces nos podrá decir algo acerca de lo que hemos planteado. Y me gustaría que, pues, como tirándole ya de entrada una pregunta, pues, ¿cómo ves ese análisis de lo que planteaba, por ejemplo, Mariana, del tema de la concentración, de la atención que necesita, por ejemplo, un truco en el skate, la emoción que se debe sentir allí, ¿cierto? Como haciendo esa relación con ese estado de conciencia que se necesita. Pues dicen los grandes entrenadores que se necesita un estado de conciencia que no esté pues como pensando en mañana qué voy a hacer, o mi papá no me quiere, o cosas como esas, ¿cierto? Entonces, bueno, pasemos a la siguiente sección. Hey, ¿ese quién es? ¿Quién? Pues ese que viene ahí, ¿vos lo conoces? Ah, ¿cómo así? ¿Vos no lo conoces? Ese es el nuevo del parche. Bueno, ya estamos en la sección El Nuevo del Parche. Cristian, presentemos El Nuevo del Parche y conversemos con el hombre. Bueno, ya se había presentado al principio del programa, yo lo conozco como el Jara. Aquí tenemos pues el gusto de contar con su compañía el día de hoy. Cuéntanos un poco más sobre tu relación con este deporte y la pregunta que te formulaba Johnny en un principio, sobre cuál es ese estado de conciencia o que tenés vos en el momento en que practicás el... Sí, fíjate que yo empecé a patinar desde los 8 años. Esa es la edad en la que uno se podría volver profesional, de los 8 a los 15, pero es algo, los deportes extremos son un proceso individual que requiere mucha dedicación y disciplina, y pues yo nunca estuve así muy enfocado en el skate. Entonces de los 8 a los 11 tenía la patineta para tirarme sentado por la loma de la casa. Y ya a los 11 sí le empecé a meter como más seriedad al asunto. Empecé a salir más a conocer rampas, a patinar con el único amigo del barrio que también se había animado a patinar conmigo. Y nada, pues también dándome cuenta de cómo era ese proceso en el skate, me di cuenta de que sí es un proceso muy individual.
uno de los parceros con los que monta lo único que va a obtener es como ese compañerismo y esa hermandad como de estar apoyándose, de salir a patinar juntos, de estar jugándose un skate que es como un duelo de skate en el que se ponen, uno le ponen como letras de esa skate, S-K-A-T, tiene como esas 5 oportunidades para que o a uno le ponen un truco y uno lo tiene que hacer, y si no lo hace le ponen una letra, y si el otro que estaba poniendo los trucos no lo cabe cuando está poniendo, ya uno pone los trucos, y uno así como que en ese tipo de dinámicas uno se va autosuperando, el parcero le va enseñando cosas a uno, son oportunidades que se dan como para progresar. En cuanto a lo que requiere la disposición mental que se requiere para progresar, sí va muy de la mano con vaciar la mente del pensamiento, que no tener nada más en mente que esa configuración mental que uno adopta para calcular qué tanta fuerza imprimir en qué parte de la tabla, cómo deslizar el pie, cómo es la posición. Todo eso es lo único que debe haber en la mente para que el truco pueda salir. Y, por ejemplo, algo que me llegó a pasar, que yo empecé a notar desde muy pelado, montando patineta, era que, digamos, yo estaba por ahí patinando en una cancha, por ahí por el barrio, y yo apenas veía a una niña como, uy, qué niña tan linda, vamos a sorprenderla pues con este truco, y tal, lo hacía y me caía para enfrente de ella. Entonces como que desde ahí empecé a entender eso de la concentración, de que usted no se puede distraer con nada que sea alrededor suyo, usted está en lo suyo, y nada más importa más que eso, porque si uno le da como entrada, pues en ese caso al ego, al querer recibir como atención, brindar como apariencias, de una se desvía como esa energía que uno está intentando manifestar a través de un truco, porque cada truco que uno hace es como esa culminación del esfuerzo mental, de la práctica técnica que uno tenga ya como entrenados los músculos para hacer un movimiento determinado. Y sí, pues un truco requiere como de un proceso mental que pues se manifiesta ya ya después de un entrenamiento previo, y de que también requiere mucho como calcular mucho de la fuerza que se imprime sobre cada truco, como cada movimiento, como uno que tanto debe saltar para darle espacio a la tabla para que se mueva debajo de los pies de uno, y todas esas cosas que ya están más relacionadas a la física. Pero ven, te hago una pregunta. Ustedes cuando ya llevan un cierto tiempo de práctica, digamos, en esos trucos, un truco que está haciendo, o los principales trucos que uno hace en patineta, como darle el giro, voltearla, saltar, todo eso, llegan a un punto donde el cuerpo ya adquiere una memoria y no necesita estar pensando tan definitivamente en dónde imprimir la fuerza, o todavía tienes que tener la concentración muy clara de dónde imprimir la fuerza, qué tanta fuerza, o llega un momento en que el cuerpo ya tiene esa memoria. Sí, es que yo lo veo como que, bueno, así como usted lo estaba planteando, es como que, bueno, entonces es como que una lista de pasos por hacer. Bueno, primero, paso 1, impulsarme. Paso 2, subirme en la patineta. Paso 3, imprimir la fuerza de tal manera en este punto de apoyo para que la tabla se levante. Paso número 4, resbalar el pie yo no sé cómo para que la tabla haga otro movimiento. Paso número 5, Sí. ¿Eso no funciona así o sí? Sí, pero déjalo que me responda mi pregunta, hombre. Pues responde las dos, por favor. Sí. Fíjate que en cuanto a tener como eso ya en la memoria muscular, se requiere como mucha práctica. Yo al principio sí veía mucho como que otro pelado por ahí montando, como que hacía un truco, no lo caía y lo volvía a intentar, y lo volvía a intentar, y lo volvía a intentar. Y así es que uno aprende las cosas. Como que uno intenta hasta que ya como que acostumbra los músculos a que hagan las cosas como en el orden que se requiere. Y por eso es que uno ve mucho cuando uno está de paso por ahí por la 4 Sur, alguien que está haciendo un truco, no lo cae y lo intenta, no lo cae y lo vuelve y lo intenta, y así a poquito le empieza a salir, y como que se concentra
mera energía y de momento de que alguien está intentando un truco y pues todos los parceros que están viendo alrededor, cuando llega el momento en que lo cae y pues los que están alrededor ven que lo cae, ¿no? Se escuchan como aplausos, como oye, qué chimba, bien. Y eso de una evoca mera moral, pues como que los parceros siempre estuvieron ahí presentes, como que haciéndole fuerza a uno. Sí, ¿sabes? Y parce, Milo, en cuanto a lo de los 5 pasos, yo personalmente sí tenía 5 pasos establecidos para caer un truco, pero no era como que empezar de que el arranque, sino como primer paso, cuando uno no se sabe un truco, el primer paso es como tirar el truco y no caerlo. El segundo paso es tirar el truco y caerlo con un pie. El tercero es caerlo con los 2 pies, pero bajarse ahí mismo. El cuarto sería tirar el truco, montarse, rodar un poquito y ya como que se le vaya la tabla. Y ya el quinto es coronarlo. Y cuando yo estaba empezando a montar, a sacar trucos, tenía eso como estructurado de esa forma. Y si iba a aprender un truco nuevo, empezaba así, como a identificar en qué punto estaba para que ya me saliera el truco. Sino que yo me refería a como que en el momento en que vos estás haciendo el truco, no estás pensando como que primero hago aquí ese movimiento, como que si fuera algo muy racional todo el tiempo. Sí, también va más ligado como de saber controlar la gravedad en el momento en que uno esté en el aire, si uno está saliendo de una rampa o si uno está solo en lo plano. Para saber aprovecharse de eso. Por ejemplo, cuando uno está saliendo de una rampa, uno va con mucha velocidad y uno tiene que poner como una posición en específico para uno no irse para ningún lado. Entonces sí, pues siempre se ven como esos pasos, pero muchas veces uno los adopta como inconscientemente para que pueda salir el truco. O pues ya si algún parcero le está enseñando a uno, si le dice como que usted primero hace esto y cuando esté en el aire haga esto, ponga antes de mandar el truco ponga esta posición, y esos pasos sí se tienen en cuenta, porque cada truco es diferente, cada truco requiere una posición diferente de los pies sobre la lija, un raspe diferente, un movimiento de hombros, o que no se muevan los hombros sino solo los pies. Sí, siempre hay como pasos, instrucciones que hay que seguir. Pero, o sea, que sí hay que pensarlas, claro. O sea, Sí. Si no, eso no es algo que, vamos a ver cómo me sale, sino que hay una técnica en el movimiento, ¿sí o Tengo qué? una pregunta, ¿cómo es tu relación entonces con la caída? Porque es que como me lo estás explicando, es natural caerse en un inicio, pero ¿cómo es ese enfrentarse diariamente a poderse caer? Qué buena pregunta, porque eso está muy relacionado al miedo en que las personas le ven a practicar deportes extremos. Y pues me llegaron a decir muchas personas que nunca que llegaron a montar tabla en algún punto de su vida y se cayeron y ya quedaron traumadas y no siguieron montando. Pero como yo lo he visto, siempre ha sido como que, bueno, sí, uno se cae mucho al principio, pero de cierta forma uno tiene que como que coger reflejos para saber caer y no lastimarse mucho. Yo, por ejemplo, lo máximo que me he llegado a hacer así montando patineta fue que me quebré la mano una vez. Y ya, pues como que a partir de ahí no me volví a caer así muy duro. Y si me caigo, como que sé dónde poner los pies, para no lastimarme mucho. Pero incluso una caída lo más boba posible, uno puede salir muy lastimado de eso si uno no sabe caer. Entonces el miedo está muy relacionado a no saber caer. Si la tabla como que no cae como era y no lo aterriza uno, uno no aterriza en la tabla, uno puede caer mal, si va con velocidad le puede ir peor, pero hay que tener en cuenta como todos esos factores como para saber buscar como una posición que no se vaya a lastimar uno mucho, que no esté muy expuesto a alguna parte del cuerpo que se pueda quebrar algo uno. Pero porque ahí también está la tolerancia a la frustración, por ejemplo, no caerse y volverlo a intentar, volverlo a hacer. Sí. Y el miedo que da entonces ese riesgo físico. Entonces, si estoy en esa disposición de lograr un truco, pero está mi vida en riesgo, pero siempre lo está, uno sale de aquí a la calle y no sabe.
pero ya es colocar esa intención, ya estoy colocándome en ese riesgo, ya no es impredecible, ya puede pasar, estoy más cerca de un poco estar al punto del abismo. ¿Cómo lo ves ahí? Sí, también en cuanto, pues viendo el skate como algo más trascendental, también siempre lo he visto como que se trata de superar miedos, de uno darse cuenta de que todo es posible, por más difícil que parezca, no es sino, como dicen por ahí, encontrarle la comba al palo, como buscar la forma, porque algo de alguna forma se puede hacer, no es sino como que uno practica y practica hasta como que descifre el enigma que requiere cada truco y quitar como ese miedo y como que ya hacerse entender uno mismo y hacer consciente de que es posible hacer el truco por más imposible que parezca. Y con eso también va alineado como tener en cuenta la posición, la fuerza que uno imprime, el movimiento que hay que hacer, pero uno de a poquitos, después de intentarlo varias veces, como que lo va descubriendo, como ir como descifrando qué es lo que uno tiene que hacer para uno no caerse, porque algo que también me funcionaba mucho cuando yo estaba empezando era que yo veía pues uno de los parceros con los que yo estaba empezando a montar y él hacía algo que yo no hacía y yo a él le enseñé a montar y ya este parcero me está empezando a superar, entonces yo decía como no, pues si él lo hace entonces yo también claro. Y muchas veces él hacía algo y yo decía como no, entonces yo también y claro, lo intentaba unos 2, 3 intentos y me salía. Hay algo bien interesante, no, pero yo creo que bueno, ya vamos a pasar a la siguiente sección porque tengo bastantes preguntas que hacerte, pues no bastantes, pero sí algunas. Pasemos a la siguiente sección que es la mera cuestión y continuamos. En Guayabal suena la voz, la 15 Radio, somos todos, con historias, arte y tradición, te contamos lo que pasa en el corazón. ¿Sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? Ay, hombre, ¿mera vuelta o qué? Mera cuestión. Mera vuelta el skate, le digo, mera vuelta. Bueno, tengo varias inquietudes. Ahorita pues en la mera cuestión queremos hacer la relación entre cuerpo y espacio y cómo se da el tema de memoria en el espacio, ¿cierto? Cómo se configura el tejido social. Pero lo que vos hablabas me habla también de algo y es de los códigos que hay dentro del skate, ¿cierto? Como que en el skate siempre hay algo, o en los deportes extremos, yo me voy a referir más al skate, hay como ciertos códigos ahí, ya de amistad, ya sea de entre las personas o también de vos con tu patineta, de vos cómo te desplazas en la ciudad, por ejemplo. Contame un poco de cómo se dan esa cuestión de los códigos, digamos, con los parceros, por ejemplo, en esa relación de competencia. Como, si él lo hizo, yo lo puedo hacer, o sea, esa relación, ¿cómo se da esa cuestión? Eso se da más que todo desde que cada deportista como que tenga como que esa disposición de esa perspectiva, esa percepción del otro que también monta tabla, como un parcero que le puede aportar cosas a uno, como era pues el caso que estaba explicando ahorita, porque hay otros, no pues como en cualquier otro deporte, hay otros parceros que si no son así y son más como de, por ejemplo, hablando de la espacialidad, a mí me tocó en el 2013, cuando yo apenas estaba empezando a ir al Bowl de Ciudad del Río, que se notaba mucho eso, como que mucha gente se quería tirar al mismo tiempo y tocaba decir voy, para uno tirarse, y así uno dijera voy, había otro que no decía nada y se tiraba. Entonces pues como que siempre es muy subjetivo esa hermandad, pero cuando se genera es chimba, o sea, las cosas fluyen bien compartiendo el mismo espacio, las mismas rampas, pero siempre van a haber personajes que no les importa pues como tener mucho en cuenta al otro en cuanto a darle como que su espacio para que también entienda que estamos compartiendo el mismo espacio, todos queremos sacar nuevos trucos, progresar. Eso es algo que se ve en todos los deportes.
pero siempre hay como más que todo una comunidad alrededor, digamos, de la práctica del skate. Por ejemplo, eso que vos decís del cuidado del otro, sí. Siempre como que se tiene en cuenta. Sí, sí. O sea, es más la gente que está, digamos, que generando esa comunidad y esos códigos de colaboración en términos del cuidado del otro, de estar pendiente, ojo, no te tires todavía que hay otro allá. O sea, siempre hay como eso dentro del skate. Pues sí, aunque no siempre, pues también depende mucho de la disposición con la que los deportistas asisten a los espacios deportivos, porque hay quien solo va, entrena lo suyo y no le habla a nadie, como también está el que va y se parcha, hace sus trucos, ve que el otro también está montando, ve que está intentando un truco, hey, moral, hágale, tin, o lo abarcan a uno como, hey, vea, pille, para hacer ese truco, tiene que hacerlo así y así. Pero sí, la verdad sí se ve más como esas personas que le buscan como aportar a uno, porque pues por ejemplo a diferencia del fútbol, uno no depende de otros 10 peludos para jugarse un partido, sino que uno es uno solo. Entonces siempre hay como esas personas que le muestran a uno como uno se está jugando su propio partido, practicando el deporte. Entonces llega el otro y le dice, hey, pille, para que le salga, para que meta el gol, pues, por así decirlo, tiene que hacer esto y esto, cuando vaya acá hace tal fuerza. Entonces como que la única competencia que hay que más se nota es con uno mismo, en cualquier deporte extremo, no solo en el skate, porque depende más de uno superarse, y también ahí va pues como lo que decía ahorita de superar los miedos, de que uno siempre está aprendiendo nuevos trucos con base a que le quite el miedo a caerse, de que uno vea de que es posible hacer el truco, no es sino persistencia y fe y confianza en que las cosas pueden salir. Pero sí, pues respondiendo a la pregunta, sí hay más comunidad que no tiene como esa mentalidad de competitividad, sino de crecer juntos, por ejemplo, llega un parcero y le dice a uno, hey, vamos a jugarnos un skate. Eso es como una especie de competencia, pero es muy amistosa. Y digamos, si uno no ha caído un truco, llega el otro parcero, pilla, eso se hace así, o uno le pregunta, ¿y cómo hace ese truco? Y ahí se genera pues como aprendizaje. Sí, un aprendizaje colectivo también. Es un espacio de convivencia, se genera ahí. Por ejemplo, la 4 Sur, uno cae allá y ya uno conoce, si uno es skate, uno conoce ya un montón de gente allá. Sí, entonces se forma ese espacio ahí muy bacán. ¿Verdad? ¿Y hace cuánto vos vas a la 4 Sur? Desde que ven a preguntar, porque también unos 2-3 años después de que yo empecé a meterle moral al skate, yo empecé a conocer skateparks. El primero que conocí fue el de la Terminal del Sur. Después el segundo que conocí fue el de Estadio, después Ciudad del Río, pero pues no era como que montara mucho en ese entonces. Y llegué a ir a la 4 Sur cuando no estaba construido lo que está construido ahorita, que eso era más pura autogestión de la comunidad misma. Eran rampas en madera, iban también bikers, pues de los que montan BMX, también hacían uso de las rampas, y pues todo bien, nunca me tocó ver pues como alguna rivalidad, pues siempre era como la autogestión de la misma comunidad de deportes urbanos en ese entonces. Y después me tocó ver pues como ese cambio de que se construyó un skatepark. Antes, cuando estaban las rampas de madera y ya pues como las rampas autogestionadas, incluso había un espacio para hacer parkour. Habían como esos eran unos escombros ahí, y también como que me tocó ver eso un mismo día, en un solo día me tocó ver que estaban practicando parkour, por ahí estaban montando BMX y pues yo con mis parceros montando tabla y... Claro, no, incluso es que la 4 Sur ha tenido una transformación grande. Yo recuerdo también esa época, nosotros también habitábamos mucho ese espacio cuando estaba el skatepark, y también hacían eventos de hip hop. O sea, habían conciertos de rap allí, muchas
digamos que muchas eventualidades de la comuna se hicieron allí. Recuerdo que allá rapeamos con Jesus también en tiempo pasado, y vos que traes esa historia, porque yo recuerdo que los bikers fue bastante importante en la creación del espacio, porque eso que se estaba gestionando por medio de PP, había que votar por unos proyectos que ya estaban postulados, y uno de esos proyectos era el skatepark de la 4 Sur, y llegaron como 40 manes en bicicleta, si no fueron más, a votar por ese espacio, y definitivamente ganó, ¿cierto? O sea, se organizaron de tal manera los jóvenes que pudieron hacer que ese espacio pues como que se realizara, y eso es bastante importante, porque ya ahorita uno ve toda la comunidad que se ha generado alrededor, digamos, del espacio de la 4 Sur, que no solamente los bikers, sino que también están pues como todas las otras personas que practican en la patineta, en los patines, en la bicicleta, y no solamente eso, sino la gente que asiste al lugar como un lugar de tolerancia, como un lugar de departimiento con los amigos. Hay gente que va y hace ¿cómo se dice? Picnic, eso. Que vaya a hacer picnic, hay gente que vaya a hacer, o sea, otras actividades diferentes, no sé, salir con la novia a caminar, a ver algo por ahí, hay comidas, hay un comercio alrededor. Entonces lo que yo veo es que la 4 Sur se ha transformado demasiado, pero también ha generado una comunidad. Yo veo que, digamos, debajo del puente ahí siempre están como los mismos muchachos. Conozco un parcero que siempre está allí, y él llega y allá están pues como que ya todos se conocen, todos toman de la misma gaseosa, o sea, todo está como muy comunitario. Me ha parecido a mí. Están las personas que trabajan vendiendo la cerveza, las personas que recogen las botellas de la cerveza, son siempre los mismos. Hay allí una comunidad, y eso a mí me parece interesante para pensarse la cuestión de la apropiación del espacio, y también de los tejidos sociales que se generan en el espacio, porque esos tejidos sociales también generan una memoria. Yo no recuerdo si hay un pelado que era muy bueno en la patineta que vivía allá, pero yo no sé, yo no lo volví a ver, que era youtuber. ¿Cómo es que se le dicen a ese niño? Pues youtuber no, sino que él hacía parte de un grupo de skaters que ellos sí como que se movían más en redes. Yo creo que todavía el grupo como tal también tiene su tejido comunitario, su tejido cultural, impacto social en la cultura del skate. Pues la verdad no es como que conozca mucho, pero lo poco que sé es porque pues tienen mucha notoriedad en la cultura del skate, y son los Bowlrat. Sí, eso es una crew que nació por la moral de varios parceros, principalmente un skater que se llama, le dicen el Ojón. Él es de La Estrella, y pues como que entre él y otros pelados fundaron pues como esa crew, y ellos hacen graffiti, pues están regados por todo Medellín también, por varias partes. Entonces el caso pues como con ese personaje que dices que él llegó a vivir allá, un peladito, tenía como 14, 15 años, y él, en un momento me tocó ver que estaba ahí con la carpa armada en la 4 Sur, y él mantenía ahí, se mantenía conspirando el almuerzo. Huitoto, le decía. Huitoto, ese es Huitoto. Sí. Ese parcerito, él se empezó a juntar mucho con los de la borra, por eso le empezaron como a sacar muchos videitos. Él mantenía parchando mucho también, así como que un viernes, sábado, en la 4 Sur, y después uno lo veía por allá en el Parque del Poblado. Todo chinga, y también todo chirrete, hasta donde lo último que llegué a escuchar, no lo he confirmado, no, tampoco le he preguntado pues como algún parcero que puede que sepa, como que terminó en la cárcel, yo no sé, algo así. Bueno, eso sí. Ya es la recagada. Pero sí, bueno, maluco. También es que estamos en una ciudad muy complicada, una ciudad que a veces pareciera que ofreciera oportunidades, y esos espacios parecen espacios abiertos para nuevas oportunidades, pero también una ciudad tan complicada, con unas dinámicas tan complejas, pues también finalmente
a veces conduce a los jóvenes hacia esos caminos, pues sin decir pues como que cada quien no es autónomo de sus acciones, pero aunque somos autónomos, pues también hay cierto acondicionamiento, digamos, psicológico, lo que pueda decirse como dominación o alienación que nos conlleve o que nos lleve hacia espacios negativos. Pero sí. Bien, digamos como en ese mismo sentido, pero hacia algo más positivo, en la 4 Sur ha surgido, digamos, deportistas que han llegado a lo profesional o que se hayan rankeado, digamos, en la ciudad, que hayan logrado tener como un nivel de competencia profesional. ¿Vos conozcas? Que yo conozca más fácil en el bowl de Ciudad del Río. Porque pues de ahí, por ejemplo, esa crew de los bowl rats, de ahí salieron varios profesionales, entre ellos Daniel Zapata, el Pollo. Ese man también es como de los que empezó la bowl rat y se hizo muy teso, terminó patinando para marcas de acá, todavía pues es muy teso. Él diría que es como de los que más le ha metido, así que, y también va mucho a la 4, pero pues es que la 4 vino a aparecer como en el 2017, y pues los pro que yo llegué a conocer, ellos sí empezaron como en otras partes, y en la 4 ya venían como que ya habiendo iniciado su recorrido, pero no en estos momentos, puede que más fácil que se estén gestando. Ya sé quién se llama, acordé. Sí, un parcero que yo incluso patinaba con él, yo iba con él a la 4 Sur antes de que construyeran las nuevas rampas, se llama Pablo Sepúlveda, y él también ha sido muy dedicado. Yo podría decir que él y yo teníamos como más o menos el mismo nivel cuando yo patinaba con él. Él tenía como unos 2-3 truquitos más que yo, pero él sí le metió más dedicación, más esfuerzo, y pues al día de hoy está con unas marcas de Bogotá. Hace poquito hubo una proyección de una videoparte que le sacaron a él con su equipo pues de trabajo de allá de Bogotá. El corto se llama Psicochamagia y es muy poético, mira la chimba de video, lo que logré ver pues ahí en esa presentación. Y no, sí, pues así como de los únicos que hayan salido de la 4, pues que yo pasé como, de la 4, Pablo Sepúlveda. Bien, dale María. Bueno, yo te quería hacer una pregunta, y es que hay un filósofo que se llama Spinoza, y él decía que todos podemos acceder a la razón. La razón de alguna manera es lo que explica todo, todas las causas de nuestra vida, pero que más allá de la razón está la intuición, y la intuición es saber sin pensar. Ese es el mayor grado de conocimiento. ¿Tú crees que es conectado con eso, con esa intuición, es decir, saber sin pensar cuando estás haciendo skate? Sí, y eso también va relacionado como a la dedicación y a la memoria muscular. Cuando uno tiene dedicación con el deporte, uno como que mantiene cultivado esa intuición para que los trucos salgan sin pensarse mucho. Pero eso depende más de que uno sea constante con el deporte, y eso le da paso a uno a seguir aprendiendo cosas nuevas en un menor tiempo, pues como lo fue el caso de este parcero de Pablo Sepúlveda, que él siempre estuvo dedicado a eso y por eso como que progresó. Uno en 2-3 años uno puede aprender muchos trucos, muchas cosas, pero se trata como de la constancia que uno mantenga frente al deporte para que, por así decirlo, no se le enfríen los músculos. Porque, por ejemplo, lo que me pasó fue que, pues por estudiar, trabajar, tener que atender pues como responsabilidades que me limitaban el tiempo, llegué a perder como esa memoria muscular. Entonces volví a montar y era como que retomar, como volver a enseñarle a los músculos cómo es que se hace. Y ya pues por ahí después de unas 2 semanitas como retomando, ya uno como que vuelve a coger ese nivel, pero eso se pierde si uno no está practicando. Entonces depende más como de esa dedicación que uno tenga frente al deporte,
aunque sea solo por patinar, no por querer como estar aprendiendo cosas nuevas, sino que al menos siga montando, o siga como cogiendo esa costumbre, acostumbrando al cuerpo a saber cuándo flexionar los músculos, los pies, los tobillos, cómo saber caer los trucos, que eso no se pierda, porque uno se le pueden olvidar esas cosas, y volver a coger la tabla es como volver a coger un hobby que uno abandonó. Toca retomar desde el principio. Sí, yo creo que la práctica es fundamental ahí. Uno se le puede olvidar, pues dicen que uno monta bicicleta y no se le olvida, pero el resto, digamos, con deportes que necesitan de una técnica específica y unos movimientos específicos para que salga perfecto, digamos, ya sea el shot, el tiro, el truco, necesita pues como mantenerse ahí, que no se pierda la memoria corporal. Que incluso hay algo que está diciendo Jara que me hace pensar un poco con lo que queríamos plantear pues desde un principio, y es la idea de los límites, que el límite en este caso para la práctica de un deporte como estos no está solamente en el hecho de los límites que tenemos como en nuestro propio cuerpo para mientras desarrollamos lo que vos decís, esta memoria muscular para ir adquiriendo la destreza para hacer determinados trucos, sino también el límite que representa que hayan o no espacios destinados para la práctica de estos deportes, pero también los límites en la medida en que está lo que vos decías, que tal vez tuviste que dejar de practicar porque tener que atender a otros asuntos de la vida, entonces eso también presenta un límite para quien quiere desarrollar pues o digamos adquirir cierta maestría dentro de ese tipo de prácticas. Entonces no está solamente esos límites, sino también los límites de la física, porque entonces vos estás luchando contra la gravedad, haciendo cada vez más rápido, cada vez más alto, cada vez más entonces encontramos límites en muchos lugares. Y también había otro límite que también queríamos explorar, era el asunto de los límites de los cuerpos, de que hay unos cuerpos que vos decías que habitan, digamos, en el espacio. Entonces hay unos códigos que no, yo voy, entonces me voy a tirar y me tiro, y entonces los otros respetan mientras yo me tiro, pero hay otros que no respetan eso, sino que simplemente se tiran, o que también no respetan que hay otros, por ejemplo, personas que apenas están empezando a hacer sus primeros pinitos en el deporte, que tal vez no se les dé como la misma posibilidad de habitar el espacio como a los otros que ya están más pro, o no sé cómo es eso, Jara. Esos códigos sí todavía los sigo viendo, pero pues lo que les decía de que uno decía voy, eso sí ya es de hace rato, eso no lo volví a ver hoy en día. Por ejemplo, hoy ya es como que los que están montando alrededor de uno lo tienen en cuenta, y si ven que ya se tiraron otros varios, le dicen a uno como, hey, va, tírese. Esa sería como la única forma que veo ahí de código, pues como para lanzarse, para darle como esa oportunidad al otro de que también se tire. Y pues hablando también de los límites, por ejemplo, te pongo el ejemplo de un skater muy profesional, ese sí voló, ese fue el primer colombiano desde el skate que llegó a adquirir mucho reconocimiento a nivel mundial, fue David González. Por ejemplo, no fue alguien que haya terminado los estudios, el bachiller, y él siempre se dedicó full al skateboarding, y por eso como desde que él tenía como 14, 13 años, ya él era muy pro, muy teso, y lo cogió una marca de Estados Unidos y se lo llevaron a vivir y a hacer trucos por allá. Fue el que hizo un Guinness Record de subir como un edificio en la llanta de la bicicleta, ¿no fue él? No, de skate. Ah, bien, de skate. Sí. Un skater pues que desde muy pelado se lo llevaron por allá para Estados Unidos a grabar videos, así patrocinado por una marca muy tesa. Y él fue el skater del año de la revista Thrasher, que es una revista, pues la revista insignia del skate. En el 2012 él fue el skater del año. Y pues más que todo por eso, como que él no tenía ese límite del tiempo de tener que enfocarse en otras cosas, sino que siempre estuvo enfocado y dedicado al skate, y eso como que le dio esa oportunidad de
a desarrollar destrezas en el skate que no cualquiera tiene la oportunidad de desarrollar. Bueno, pues bien, a mí me gustaría anotar una última cosa, y es esto que precisamente trataba de configurar ahí Cristian, y es como, digamos que el espacio, nosotros analizamos la cuestión desde la filosofía y la fenomenología del espacio. Ante el tiempo había tenido una depreciación ante el tiempo se nos había presentado como a los seres humanos más importante que los espacios, pero los espacios retornan con algo muy importante, y es que precisamente los espacios son los que recopilan la memoria de cómo se habitan los espacios. Entonces una cosa es, digamos, los cuerpos como fenómenos, yo habitar un espacio, pero los espacios no solamente se habitan de manera individual, sino que se habitan entre todos. Entonces hay una configuración de un nosotros en los espacios, de no solamente un yo en un aquí, sino como yo aquí y tú allá, y hay una manera de, digamos que de esa visión fenomenológica de reconocer primero que los espacios están habitados por varios, y esos varios, entonces es una relación entre los cuerpos, ¿cierto? Digamos, evitando los choques, evitando los contactos, a pesar de que eso es algo bastante curioso, el tema del no contacto, que si hay más, digamos, espacio, les comentaré algo sobre Elías Canetti, que hablaba sobre eso, pero también lo que más me interesa es cómo ese espacio se ha construido a partir de las experiencias, los acontecimientos históricos que quedan incluso dentro de la memoria. Entonces tú vas a la 4 Sur y te pueden contar historias, te pueden volver a contar historias como las que nos has contado, es decir, como que no solamente es tu memoria, sino que finalmente hay otras personas que también pueden contar esas mismas historias, y son historias que se quedan marcadas, digamos, en la espacialidad, no solamente en una cuestión temporal del recuerdo, de echar memoria, sino que en el mismo espacio existen los rastros, existen las cenizas, existen los, ¿cómo se le dice a eso? Los rastros. Yo creo que es la palabra más que puedo encontrar, como los rastros de lo que ha acontecido allí, de las personas que han habitado ese espacio, de los que han llegado y han pintado, de los que han hecho trucos interesantes que nunca se habían hecho, ¿cierto? Yo creo que hay, y verdad, y acerca de eso hay de pronto acontecimientos que uno diga, uy, parce, hoy hicieron en la 4 Sur un truco que jamás nunca se había hecho en ese espacio, ¿cierto? Yo creo que también es un espacio de nuevas conquistas, la gente va conquistando nuevos trucos. Y yo creo que cada skate queda como con esa memoria. Como si yo en la 4 Sur me salió por primera vez un truco, entonces como que la 4 Sur ya es como algo importante para mí, es como un lugar apreciado. ¿Cómo ves ahí ese tema de Viejo Jara? Por ejemplo, David González, el skater que les mencionaba ahorita, él llegó a hacer un truco que nadie había hecho en la 4 Sur, y fue un vuelo muy largo, o sea, salir de una rampa y caer así en otra rampa, pero el espacio que los dividía era muy largo. Y él fue como, el primero en hacer ese truco. Y en cuanto al uso del espacio, por ejemplo, es algo que se ve en cualquier skatepark, pues que uno ya lo puede adoptar, ya sea inconscientemente o que se lo diga un parcero, que uno reconoce cuando hay alguien que está haciendo un solo truco y está haciendo uso de un espacio determinado. Entonces uno ya sabe que por ahí, como que si va a hacer algo, como que le tiene que respetar el turno al otro parcero que también ya está ahí, o pues ya uno tiene la posibilidad de coger algún otro espacio del cual nadie más esté haciendo uso. O por ejemplo, cuando el skatepark está vacío, uno no tiene límites como de limitarse, sino que ya uno puede meterle por donde uno quiera, o ya reconocer quienes están ahí moviéndose en un solo espacio, para moverse por cualquier otra parte, así no sea uno determinado, menos en ese espacio que se está moviendo alguien. Yo quería ahí como hacerte
una última pregunta, y es que Spinoza decía, y dentro de sus estudios, que los seres humanos somos un modo particular de la esencia o de Dios. Todo lo que vemos es un modo particular de Dios. Y yo te quería preguntar, tú en ese acto de crear, porque tú estás creando con tu cuerpo ese truco, ¿cómo es esa conexión con Dios, con tu esencia, cuando estás ahí, presente en tu cuerpo y pues con tu espíritu y todo lo que eso implica? Sí, el skate siempre me ha parecido, desde un punto de vista más personal, como un acto muy espiritual también, porque pues es de pura autosuperación, de concentrarse uno mismo con lo que uno está haciendo, y uno no depende de nadie más que uno. Y entonces como que el que uno le salga un truco y uno lo haga, es como esa culminación de ese esfuerzo que uno ha invertido en sacar el truco. Requiere como de creer en uno mismo, de que uno es capaz, y de vencer esos miedos, porque lo único que lo limita a uno de conseguir los objetivos que uno se proponga es como ese miedo, y el miedo es el único rival que uno tiene en el skate, que uno siempre tiene que vencer. Por ejemplo, pues uno en el skate se podría decir que uno encuentra a Dios en esa sensación que uno obtiene al realizar un truco que uno llevaba intentando mero rato. Bueno, en ese sentido sí sería bueno como para la pregunta del cuartico de la boca, que tiene mucho que ver con eso. Sí, vamos a pasar a la siguiente sección, pero es que acaba de decir algo tan interesante, parce, incluso dentro desde Kant en el juicio estético está esto del deporte, de ese momento sublime, de lo sublime, cierto, pero bueno, yo creo que no tenemos tiempo de hablar de eso, pero vamos a pasar a la siguiente sección y vamos a abordar entonces dos preguntas. Una es la de la paradoja del día que ya hemos presentado, y el cuartico de la U, pero entonces vamos a pasar entonces a la paradoja del día. El cuartico de la U. Hey compa, ¿y qué pensás vos? Dilo, en el cuartico de la U. Listo. Pues la pregunta, Jara. ¿Qué tanto interviene el pensamiento en la realización de un truco? El pensamiento es como el taller en el cual se está como creando el sustento de la acción. O sea, primero uno piensa, después uno habla y después uno hace. Entonces influye mucho, pues como lo que decía ahorita, de que uno tiene que estar concentrado únicamente en sacar el truco y nada más, que si ve a una nena que uno quiera sorprender por ahí, que no, ignórela, no existe, porque se desconcentra uno y como que esa energía que genera el pensamiento se desvía. Entonces todo lo que uno piense es como energía ahí palpitante que uno tiene que invertir nada más en el acto creador de sacar el truco. El pensamiento influye directamente en la acción, porque la acción es como esa manifestación de lo que ya se viene gestando desde el pensar, y uno en el pensar es que empieza a calcular los movimientos, la fuerza que se imprime en cada truco. Entonces cuando uno está practicando cualquier deporte extremo, el pensamiento debe ser utilizado únicamente para el desarrollo del truco, para que se dé. Por ejemplo, haciendo pues como una analogía con el funcionamiento de un celular, la memoria RAM es como esa memoria que se ocupa para desarrollar procesos en cualquier aplicación, y que la aplicación no se toste. Entonces el pensamiento sería como esa memoria RAM cuando uno está en un proceso, desarrollando pues como un proceso físico y mental, que solo debe ser ocupado por la práctica del deporte, para que el deporte no se toste, para que no salga algo truncado, sino que salga bien y toda la energía esté ahí enfocada en la realización del truco. Entonces es directa la relación de pensamiento y truco. Porque te quería preguntar algo ahorita, Jara, respecto a esto, ya que Mari trae a colación a Spinoza. Pensaba pues como que, bueno, para Spinoza hay una fuerza pues que es la que
atraviesa todo lo viviente, todo lo que existe, y es el conato. Entonces como que es algo que es el sustento sobre el cual está pues se desarrolla la vida, ¿cierto? Buscando como que, digamos, en el caso de nosotros como seres humanos, es como la perseverar en el ser, ¿no? Estás haciendo el truco, hay algo que está pues por debajo de lo racional, y sería en este caso el conato, que buscaría como que no te quebres el culo mientras estás haciendo el truco. Salir ileso de la actividad, pero entonces eso está por debajo de... Como un instinto. Es algo instintivo que está por debajo de lo racional. Vos ves racionalmente, o digamos la intencionalidad que hay en la conciencia en ese momento es de digamos algo ya estaba prefigurado en tu pensamiento, como vos decías, de que bueno, voy a realizar este truco, que es el que quiero aprender y tal. Entonces ya más o menos tener racionalmente idea de cómo son los movimientos que tienes que hacer y tal, pero por debajo hay algo instintivo que busca como que bueno, querés hacer el truco, pero primero tenés que estar vivo, sobrevivir. ¿Cómo lo ves ahí vos? El conato, según pues lo que me planteas de cómo lo define Spinoza, yo creo que solo sería válido darle cabida en el pensamiento cuando uno está enfrente de un truco que uno nunca ha realizado. Ahí es como que sí es válido como ponerse racional, como bueno, no, tampoco es que lo voy a hacer así de una, porque sí, uno se puede caer si uno nunca ha intentado ese truco. Pero de resto es como lo que les decía ahorita, de que hay que vencer los miedos. Y por ejemplo, cuando otra cosa que influyó mucho en mí cuando yo apenas estaba empezando a montar skate, fue que una vez un parcero me va diciendo, es que hágalo sin mente. y yo me puse a pensar como sin mente, o sea, así, no piensen qué va a pasar y me salían los trucos así. Pero era porque ya eran trucos que ya había practicado antes. Entonces como que así sí salía, y así sí no es, o sea, es válido no echarle mucha lógica, mucha razón, porque por ejemplo el conato ya con un truco que uno ya ha practicado sería un impedimento, como ese miedo diciéndole no lo haga, le va a salir mal, y eso es como lo que uno tiene que vencer, lo que uno tiene que estar ahí como que mitigando para que uno pueda avanzar. Es también de saber reconocer cuando esa racionalidad es justificada o está representando un impedimento para que uno pueda progresar. Es que en términos, digamos, de parlache, hay un límite muy delgado entre el que piensa pierde y pensar antes de actuar, ¿sí o qué? A veces es necesario pensar antes de actuar, y a veces como que, el que piensa pierde, hermano. Pero yo creo que ahí se juega mucho lo que decía Jara, y que tiene mucha razón, y es que primero tiene que haber un ejercicio de memoria previa del cuerpo, que el cuerpo adquiera ese saber concreto para cuando el momento en que ya se va a tirar, digamos, en competencia o algo así, ahí sí ya tíralo sin mente, porque el cuerpo ya no es mente, pues ya no es la mente racional, sino que es la mente o la memoria misma del cuerpo, la memoria muscular, la que se va a encargar de salir avante. Ya hay un proceso desarrollado ahí para que se pueda... Bueno, yo creo que en relación a eso podemos encajar la respuesta, o pues traerte otra vez la pregunta de la paradoja del día. Pues no sé si ponemos la cortinilla, Will, ¿Te gusta la filosofía? ¿Qué tanto sabes de filosofía? Responde la paradoja del día. Porque la paradoja del día es la pregunta si usted cree que... ¿La vida palpita a través del riesgo en el deporte extremo? Sí, totalmente. Porque uno tiene que arriesgarse a que las cosas sean diferentes y aprender cosas nuevas. Porque, bueno, les respondo con este ejemplo, que incluso yo en esos tiempos no montaba patinetas y tanto, pero yo era muy loquito por el barrio, yo montaba cicla, monopatín, hacía de todo. Y una vez tirándome en monopatín por ahí por la loma de la cuadra donde yo vivía, en Belén Las Violetas, normal, pues mis papás sabían que yo montaba monopatín y que yo andaba por ahí por toda parte. Y una vez yo me tiré por toda la loma y normal, todo bien. Y seguía y me tiraba y daba los borondos por ahí por el barrio. Y cuando yo llegué a mi casa,
mi papá me abrió y se estaba riendo, y es que hoy Pablo, ¿sabe que ahorita llegó la vecina y me vino a poner la queja de que usted se estaba tirando la loma en monopatín? Y pues yo como que, pues normal, qué bobada, pero yo desde eso me quedé pensando como bueno, pues esa señora pudo haber pensado que me pude haber caído, pero es que igual, si yo no lo intento, no voy a aprender a tirarme sin caerme. Entonces, es mucho de que uno se arriesgue a hacer las cosas, aunque haya un riesgo. Eso es como lo que lo vuelve interesante, porque la idea es adquirir una técnica para no caerse, y ya cuando uno se da cuenta de que es posible, de que no se cayó, se siente como esa satisfacción de que valió la pena el proceso en el que uno se metió antes de aprender el truco, antes de tomar pues como la decisión de aprender eso. Entonces sí, pues ahí el riesgo funciona como un aliciente para hacerlo, ¿sí o qué? De alguna manera, como que no, si fuera algo tranquilito, seguro, como que no, pues qué motivos hay para hacerlo, ¿sí o qué? Diría yo. Incluso eso me hace acordar algo, muchachos, qué pena, una cita que aparece en El Inmortal de Borges, que dice que el niño no puede saber que es mortal, cree que siempre será él mismo, cree que no morirá nunca, cree que su padre es inmortal. Yo he sido ese niño. O sea, de alguna manera, mientras nosotros no conocemos, digamos, eso es el límite que representa la muerte, entonces uno en esa juventud es más arriesgado, más, lo que vos decías, tirarse por esas lomas en lo que fuera, porque no conocías de alguna forma que no eras inocente de la muerte, y en ese momento entonces vos eras inmortal. Sí. Y sabes que me recuerda también esto del riesgo, de la elogio de la dificultad de Stanislao Zuleta, que hablaba entonces de los paraísos de Cucaña, pues más no en el sentido de saber desear, sino en el sentido de como qué es lo que hace la vida algo interesante, sino es esa cuestión de la dificultad, porque esto de los paraísos de Cucaña, de la vida en el paraíso, la vida ya solucionada, es prácticamente igual a la muerte, ¿cierto? Porque no pasa nada, no hay nada interesante, no hay altibajos, todo está bien. En cambio el riesgo, viéndolo como la dificultad de hacer el truco, es como lo que impulsa al espíritu como a realizarlo, a hacerlo, y además de eso, a superar su propio escalafón, ¿sí o qué? Entonces eso me lo recordabas, pues, como hablabas del riesgo, como que antes eso era lo que me motivaba a hacer el truco, porque me parece que siempre en el riesgo hay algo que ganar, aunque existe la posibilidad de perderlo todo. Entonces es bastante chimba, bastante interesante esa cuestión. Bueno, vamos con Más allá de las cosas, ¿o qué? ¿Se ha visto esa película? Vamos a hablar acerca de una película. Bueno, cosas. Te agradecemos mucho por las respuestas que nos has dado acerca de la paradoja y el cuartico de la U. Y bueno, pasemos entonces a Más allá de las cosas, que es una sección en la cual nosotros, pues como hablamos de alguna sección que es una sección que es de arte, tocando el tema pues que traemos en el día. Entonces vamos a pasar a la sección. Desde Guayabal transmite la 15 Radio. Más allá de las cosas. Saca la basura. No, viejo, sácala tú. La basura la tienes aquí. Primer paso en tu entrenamiento. Aprender a quitar todo lo que no necesitas de ahí. Saca la basura, Dan. La basura es todo aquello que te impide sentir lo único importante. Este momento. Aquí. Ahora. Cuando estés realmente aquí y ahora, tú te asombrarás de lo que eres capaz y lo bien que lo harás. Pues ahí está, digamos, como ese punto que veníamos ya tratando en el transcurso del programa, de esa cuestión del estado de conciencia que se necesita, digamos, para la realización de una práctica deportiva, o sea, de lograr una excelencia, por decirlo así, o cierta perfección en una práctica deportiva. Ahí esa película se llama El Camino del Guerrero, es sobre un gimnasta que era muy bueno,
pero tenía mucho ego y tenía pues problemas interiores. Entonces, en medio después de su vida y de sus aceleres y de sus ganas de ser el mejor, pero tenía sexo por ahí pues con cualquiera, bebía y farreaba, y eran atletas, son personas muy atléticas, pero una de esas tuvo un accidente y él conoció a un man que era un man, se hacía pasar como por filósofo, y era un man que lo comenzó a entrenar, pero entonces no le hacía un entrenamiento netamente físico, sino también un entrenamiento mental, ¿cierto? Como que enseñándole también unas cuestiones espirituales. Y una de esas es como que le llega y le dice, ve, mañana te voy a enseñar una cosa nueva. Nos vemos en tal puente. Y se encuentran. Y el man lo que hace es que se encuentran, y él lo que hace es, lo coge y lo tira del puente, al agua. Lo tira al charco. Y le pregunta, ¿por qué me tiraste? Que no sé qué. Para que aprendiera. ¿Qué sintió? No, ¿qué estabas pensando en ese momento? Nada, estaba pensando en la caída. Eso es lo que tienes que hacer cuando estás haciendo, digamos, el truco, porque él quería hacer un triple salto con un giro no sé cuántos, pues, y con eso el man se gana el oro cuando él lo logra, pero en ese momento pues que está como en ese proceso de entrenamiento, lo que él le está enseñando ahí le dices como tienes que vaciar la mente, y en el momento de hacer el truco tienes que vaciar la mente, y entonces es como tienes que estar en el momento, en el disfrute del aquí y el ahora, de lo que estás haciendo, y no estar pensando en ninguna otra cosa, sino solamente como en esa relación, digamos, con la práctica directa, así como sin ningún pensamiento. Entonces es bastante interesante eso, como nos plantea desde el deporte también una cuestión psicológica, una cuestión espiritual, que es necesaria para la práctica de muchas cosas, no solamente del deporte, sino también de aprender a disfrutar lo que se hace en el momento, que muchas veces estamos pensando en el pasado, en el futuro, estamos pensando en cuestiones externas a la práctica que estamos realizando, y eso no habla de una adecuación interna a la práctica, ¿cierto? Tenemos todas las condiciones dadas para hacer una práctica, pero nuestro interior no está adecuado, nuestro interior está pensando en otras cuestiones. Incluso me recuerda mucho algo que hablaba Samael Aun Weor, ya no recuerdo, es en La Gran Rebelión el libro, y hablaba de alguien que se va a casar, que hace todos los preparativos para el matrimonio, pero interiormente no está preparado. Entonces se casa y es como si no disfruta, no siente la felicidad, porque no está adecuado interiormente para esa práctica. Digamos, ahí en eso del camino del guerrero se puede ver cómo hay que estar, digamos, adecuado a lograr una práctica. O sea, si quieres lograr la perfección, no puedes estar pensando en la perfección ni siquiera, tienes que estar pensando en lo que estás haciendo ahorita. Pues más o menos eso. Hay algo muy interesante, y es que cuando uno está concentrado en algo, la conciencia se encarga. Entonces se encarga del movimiento, así se hace una arepa. Si yo estoy concentrada en hacer esa arepa, sale bien, mientras yo me vacíe de lo demás. Entonces, como nosotros tenemos 7 centros, si todos estos centros funcionan, es decir, lo que pienso, lo que siento, lo que se me tensiona en mi cuerpo está enfocado a la arepa que estoy haciendo, sale bien. Se logra la inspiración y luego la cierras. Pero para que eso pase, el centro del cuerpo es el corazón, porque el corazón bombea toda la energía. Entonces, si yo estoy concentrado en mi corazón mientras hago esa actividad, pues entonces me conecto con lo más sagrado que soy, que es esa propia energía viva que me da vida y que me permite lograr algo. Algo así yo lo entendía como con la película, que se logra eso es cuando me conecto con esa esencia que está dentro de mí. Que también hay algo que era lo que hablábamos también directamente relacionándolo con la fenomenología, y es precisamente que, digamos, poniendo en este caso concreto en la práctica del deporte extremo, estás montando en la tabla, se genera cierta contracción del espacio y del tiempo, porque vos no estás pensando lo que está pasando del otro lado del bowl, ni qué estará pasando en Bello, ni qué horas son, ni nada de eso. Usted está simplemente enfocado en que en este preciso instante todo se condensa en la realización de lo que estoy haciendo en el acto del presente.
Eso es más o menos algo que también yo pues como que creo puede recogerse de ahí de la película. ¿Cómo era que lo habíamos planteado en las reuniones? La recogimiento del tiempo y espacio. La contracción. Hay una contracción del espacio y del tiempo, pero para la conciencia del individuo que está haciendo la práctica en el momento. Bueno, ¿cómo ves vos? Que es que nosotros comenzamos a responder la pregunta. Pero ¿cómo ves vos la cuestión ahí, mano, de lo que estaba planteando la película de vaciar la mente? De vaciar la mente. Sí, es completamente necesario. Incluso, pues, creo que ya lo había mencionado antes, pues, como de que cuando uno esté haciendo un truco, uno no puede estar mirando quién lo está mirando, quién está alrededor, o bueno, al menos en el caso del bowl, si yo voy a montar en una parte específica del bowl, solo es en esa parte específica que me voy a concentrar, ya el resto del skatepark no me importa. Pero digamos, si voy a hacer uso de todo el bowl, ahí sí me interesa tener en cuenta todo el bowl, para que no me vaya a chocar con alguien. Solo llenarse la mente de lo que uno vaya a hacer uso. Si uno no va a hacer uso de algo, pues como de algún espacio o de algún tiempo, es mejor no tenerlo en cuenta. Eso también va muy relacionado pues como pues a lo que viene siendo el ego, que es como una voz en el interior que no se calla, y vaciar la mente también es saber callar el ego para que la conciencia se ocupe de cualquier proceso que uno quiera desarrollar, y uno lo haga conscientemente, únicamente enfocándose en eso, para que se pueda canalizar la energía de uno a través de un solo acto y no subdividirlo en diferentes multitareas, sino en una sola cosa. Claro. Para que no se desperdicie así como la energía que uno está queriendo materializar a través de la acción. Porque eso es lo que lo distrae a uno. Si uno piensa en otra cosa, como que se bifurca la intención, la intención. Ajá, sí, pues como esa energía que uno emana para manifestar algo, se bifurca y como que pierde la intensidad en diferentes grados, porcentajes. En cambio, si uno tiene la mente vacía y solo se enfoca en lo que tiene enfrente y como que los recursos de los que debe hacer uso, solo en eso se va a enfocar esa energía que uno puede imprimir sobre alguna acción. Y eso es como la forma más eficaz de que algo pueda resultar bien, de que cualquier proceso mental sea como esa chispa que alimente una acción. Excelente, viejo Jara. No, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en este programa. Realmente que es un tema que pues que para nosotros no es algo muy familiar, ¿cierto? En temas del skatepark, del skateboarding, del deporte extremo, y pues que bueno tener a alguien que tenga experiencia en ese ámbito para poder conversar y dialogarlo desde la filosofía, dentro de lo que podemos aplicarle allí, ¿cierto? A la filosofía, ¿cierto? Pero nosotros creemos que filosofía hay en todo, que todo se puede mirar desde una perspectiva filosófica y que eso puede alimentar incluso las propias prácticas. Entonces, te agradecemos mucho el haber estado con nosotros en este programa. Vamos a pasar a una última sección que es la olla de los chicharrones. Allí vamos a buscar que usted nos regale un chicharrón bien carnudo con muchas patas para que luego... Chicharrones es un problema, ¿cierto? Un problema de la vida cotidiana, que vos penses que podría ser algo que podría ser un programa próximo más adelante. Entonces, nada, esperamos que nos recomiendes algo. Pero entonces vamos a pasar a la sección de la olla de los chicharrones y ya ahí pues nos das pues como tu respuesta. Bueno, mi hermano Jara, bueno, ¿qué pensás vos que podría ser un programa próximo
de una cuestión que te parece inquietante para que hagamos un análisis desde la filosofía. Desde la filosofía, pero pues ya saliéndonos del tema que... Sí, ya cualquier tema. Cualquiera. Puede ser las aceras, pueden ser los perros y las cacas que dejan por ahí, cualquier cosa. No, un tema que pues incluso yo desde lo personal estoy debatiendo conmigo mismo a diario, es como la intervención del ego en uno mismo, como sabotaje de los procesos internos para que uno pueda desarrollar sus proyectos. Eso también está muy relacionado con saber vaciar la mente para que las cosas puedan fluir. Yo creo que ese es el chicharrón más latente que tengo en mi vida, como aprender de eso. Por ejemplo, lo que mencionaban ahorita el ejemplo de la película, no, y el ejemplo que también les estaba dando al momento de hacer un truco, que no fijarse quién lo está mirando a uno. Algo que pasa en la Odisea, cuando ya Ulises con su tripulación se está devolviendo a Ítaca, y terminan en una isla de unos gigantes, unos cíclopes, como que en un acto de mera astucia buscan la forma de escaparse porque se los estaban comiendo vivos, y como que se van escondidos por debajo de unas ovejas. Entonces como que el gigante los gigantes no los llegaron a ver. Entonces Ulises emborrachó al cíclope con vino y le clavó como una espada en el ojo, y bueno, ya no podía ver, y él le había dicho que él se llamaba Nadie. Entonces ese gigante fue y le dijo a los otros gigantes como, oye, nadie me dejó ciego, y ellos se rieron. Pero él cometió pues un error, que fue como que tener en ese momento que él le dijo que él era nadie, como que tuvo esa humildad de despegarse del ego. Al no tener como una identidad definida, y con eso pudo escapar. Pero ya cuando estaba montado en el barco, él como que la soberbia, pues sí, se le montó el ego otra vez y le dijo, mi nombre es Ulises, y eso le dio paso a que este cíclope, que era hijo de Poseidón, que alzara como una plegaria, y pues ahí se ganó se ganó el enemigo mayor, pues tripulando en el mar, y eso le hizo imposible como el regreso a Ítaca. Era Poseidón, pues ya era como el enemigo, claro. Sí. Mero enemigo se consiguió. Si usted va por la tierra, pues no asara, pues, pero es que en el mar ya. No. Muy interesante, mi hermano. Te podemos invitar para ese programa. También, claro. Listo, hágale pues. Entonces quedamos casos. No, pues ya ahí tenemos ya el final del programa. Tenemos entonces, si podemos hacer unas reflexiones cortas acerca de lo que se habló, pues fue bastante interesante conocer la historia, digamos, y también las dinámicas que se dan en la 4 Sur desde la perspectiva de un skater, ¿cierto? De cómo se da todo ese movimiento incluso en la ciudad, en la circulación de los skaters en todos los skatepark de la ciudad. Que hay uno que no hablaste, fue el del puente de la Madre Laura, no sé si vos lo has visitado. Sí, también lo he visitado. También es como un lugar muy concurrido, y es bastante interesante que en esos espacios se estén construyendo gente con intenciones profesionales, y no solamente eso, sino que también es un espacio pues como para el deporte, que finalmente yo creo que es a partir de la propia diversión y el propio goce que alguien se va proyectando como hacia lo profesional, como de tanto amor que le va agarrando. Eso me parece muy interesante, y que el espacio de la 4 Sur sea un espacio comunitario, donde hay tejido, donde la gente que habita conoce, digamos, los códigos, que se estén cuidando entre sí, pues con excepciones, ¿cierto? Pero como que el común denominador sí ha sido ese, como el de poder de manejar esos códigos comunitarios de cuidado del otro, que me han parecido pues como muy interesante en la exploración de este tema, que para nosotros también es como llegar a algo nuevo,
Sí. En el final del programa encontramos pues como que también hemos aprendido cosas nuevas acerca del skate, de la dinámica, y entonces agradecemos mucho. Pues no sé, esas son mis palabras. ¿Qué querrán decir de pronto ustedes? Bueno, Para culminar el programa. Algo muy interesante que mencionabas es que eso del ego no es solamente, digamos, el orgullo, sino que nosotros tenemos muchas máscaras. Entonces en un momento somos los más amables, y luego somos los más groseros, y luego los más tímidos, y luego los más arriesgados. Pero somos un montón de capas y capas y capas, pero en el vacío está la conciencia. Cuando uno logra eliminar todo lo que hay ahí, llega a Dios, que está dentro de nosotros. Por eso te preguntaba lo de quién es esa persona que se tira ese vacío, elimina el miedo y logra crear un truco. Y eso es algo que todos estamos en esa búsqueda, cada ser humano está buscando eso. Sin querer lo estamos buscando siempre. Entonces, esa sería como mi reflexión final de que por medio del skate, al igual que como la vida misma, ahí estamos en esa permanente búsqueda de permanecer, encontrarnos a nosotros mismos y también divertirnos en el proceso. Sí, si acaso el truco sería vivir. Es el truco que estamos tratando de hacer. Cada día tenemos la oportunidad de mejorar el truco o de empeorarlo. Recordemos que para nuestra audiencia que este programa Filo Parchando es desarrollado a partir de los beneficios que se adquirió del proyecto con los recursos del programa de planeación de desarrollo local y presupuesto participativo de cultura de la Comuna 15 Guayabal. Bueno, muchísimas gracias a todos, a los oyentes que participen en las preguntas, que nos escriban ahí por el WhatsApp, por el Instagram. Y bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en un próximo programa. Gracias al invitado por venir. Hasta luego. Hasta luego, con gusto. Hasta luego. El mismo Marx exigía que los filósofos no solo interpretaran el mundo, sino que lo cambiaran. Filo Parchando, una construcción del pensamiento en colectivo. Vení y construyamos pensamiento juntos. Producto priorizado con recursos del Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de Cultura.